Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la conferencia El viaje de Magallanes y la integración del planeta. Para iniciar esta ceremonia, queremos agradecer la presencia de quienes nos acompañan. A la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés. Al embajador de España en Chile, señor Enrique Ojeda. Al agregado cultural y lector del Instituto de Idiomas y Cooperación Camoes, señor Francisco Miranda Nazaret. Y por supuesto a nuestros conferencistas, la señora Enriqueta Vilar Vilar, al señor Enrique Moreno Geria, la señora Soledad González Díaz y al señor Jaime Rosenblit, que también es curador de la muestra. Por supuesto saludamos también a nuestro director de la Biblioteca Nacional, el señor Pedro Pablo Segers. Así que amigos y amigas de la Biblioteca Nacional, bienvenidos. La expedición de Magallanes Elcano fue una empresa de tal magnitud que incluyó los avances y conocimientos científicos de la época en la búsqueda de conectar el mundo a través de mares desconocidos. Hoy nos reúne una conferencia que nos invita a reflexionar precisamente de las repercusiones que tuvo este viaje, como punto de partida para integrar todo el mundo a través de rutas marítimas. Entonces, para comenzar esta actividad, quiero dejar con ustedes al embajador de España en Chile, señor Enrique Ojeda. Muy buenos días a todas, a todos, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la ministra de las Culturas, de las Artes y del Patrimonio, a Consuelo Valdés, al director de la Biblioteca Nacional de Chile y a todo su equipo, al agregado cultural de la Embajada de Portugal y a los conferenciantes que nos acompañan hoy día. Por supuesto, para la Embajada de España es un honor, es un privilegio estar participando, contribuyendo junto al Gobierno de Chile, junto a las instituciones chilenas, en la conmemoración del 5º centenario del paso del Estrecho de Magallanes, 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Quiero subrayar que en este periplo de conmemoraciones del 5º centenario de esa primera vuelta al mundo, esa gesta de la flota de la corona española, liderada primero por Magallanes y después de su muerte en Filipinas por Juan Sebastián Elcano, esa gesta que estamos conmemorando durante 3 años, del 2019 al 2022, esos 500 años del conjunto de la primera vuelta al mundo, España, Portugal y desde luego Chile están liderando esas conmemoraciones y por ello quiero agradecer a la ministra de las Culturas el compromiso del gobierno chileno con la celebración y la conmemoración de ese hecho histórico. Hemos encontrado una complicidad y una sensibilidad en el gobierno de Chile desde el principio. Por supuesto, estas conmemoraciones, como toda nuestra vida, se ha visto afectada por la pandemia, por el coronavirus, y no hemos podido hacer todo lo que teníamos planificado hacer a 2 años. Pero aún así, España y Chile, en algunos casos también como este junto con Portugal, hemos preparado un calendario de actividades conmemorativas de ese evento que creo que además cumple ese objetivo inicial que nos habíamos previsto, conmemorar un hecho histórico, conmemorar los 500 años del paso del Estrecho de Magallanes, conmemorar, por lo tanto, también 500 años de la primera vez que España y Chile se encontraron, 500 años de nuestra relación bilateral, que hoy día es una relación tan sólida en todos los niveles, en todos los sectores, pero también proyectar esa conmemoración hacia el futuro. No solo recordarlo como hecho histórico, sino aprender de lo que sucedió hace 500 años y proyectarlo al futuro. Y algunos elementos que fueron decisivos en ese viaje, la ciencia, el conocimiento, los mares, los océanos, proyectarlo también a esa conmemoración. Creo que es parte fundamental de lo que estamos realizando estos años, lo que seguiremos realizando durante el 2021 y el 2022. Siempre además en ese espíritu de colaboración cercana, sensible y comprometida entre España y Chile. Así que de nuevo mi agradecimiento a todas las instituciones que colaboran en esta conmemoración. Quiero subrayar también mi especial orgullo que este ciclo de conferencias que se inicia hoy para acompañar a la exposición de la Biblioteca Nacional de los 500 años, una exposición magnífica, por cierto, que aprovecho para recomendar que la visiten los que estén en Santiago. Este ciclo de conferencias que va a acompañar a esa conferencia la inaugura hoy la historiadora sevillana Enriqueta Vila, que además es tía mía, un orgullo como embajador, como sobrino, que sea ella quien lo inaugure.
Así que a todos mi agradecimiento y mi reconocimiento por esta conmemoración que realizamos de forma conjunta. Ministra, el agradecimiento especial al Gobierno de Chile y a todas sus instituciones por el apoyo que han dado a esta conmemoración. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Ahora quiero dar la palabra a Francisco Miranda Nazaret, agregado cultural de Portugal en Chile, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. Para nosotros es un placer estar presente en esta exposición y en estas iniciativas que marcan el más grande cambio de visión del globo que ocurrió en el tiempo de las llamadas descubiertas. Con el viaje de Magallanes y de Elcano, se cambió totalmente la visión de la Tierra y eso tuvo implicaciones tanto científicas como políticas y también culturales y sociales. Sobre todo en este caso, teniendo en cuenta el encuentro con el otro. Me gustaría agradecer al Ministerio de la Cultura de Chile por la efectividad de hacer posible esta iniciativa, a las personas de la Biblioteca Nacional que la hicieran tan brillantemente, porque es realmente una exposición fantástica, y también al hecho que fue posible cooperar con España en este ámbito y hacer una cosa de grande dimensión. Así que una palabra a todos de muchas gracias y también señalar que vamos a tener participaciones portuguesas en estas charlas. En enero en la área de la literatura y en abril, posiblemente en abril, en la área de antropología, con 2 profesores de la Universidad de Nova de Lisboa. Así que muchas gracias y vamos al saber, que es el más importante. Muchas gracias, Francisco, por esa palabra. La Biblioteca Nacional ha dedicado muchos esfuerzos en poder representar un hito que cambió la cara del mundo y que fue y sigue siendo trascendental para nuestro país. Es por eso que la semana pasada, como bien decían ya hace poco, inauguramos la muestra Encuentro de Tres Mundos, a 500 años de la primera circunnavegación del planeta, y que ahora también presentamos esta conferencia. Para hablarnos sobre este importante momento, queremos dar la palabra a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señora Consuelo Valdés Chadwick. Muy buenas tardes. Quiero saludar con mucho afecto, reconocimiento a Pedro Pablo Seje, el director de la Biblioteca Nacional, a todo su equipo, de la misma forma a Enrique Ojeda, embajador de España, a Francisco Nazaret, agregado cultural de Portugal, que ya de verdad que tenemos una suerte de tríada, ¿no? Ya con las dos embajadas, lo que hemos trabajado en torno a este tema, esta conmemoración. También saludo con especial reconocimiento a estas conferencistas, académicos y desde luego a las amigas y amigos que nos siguen por Facebook Live de la Biblioteca Nacional. Bueno, ya hemos conversado mucho acerca del impacto que tuvo hace 500 años la primera circunnavegación documentada del planeta, una hazaña que al descubrir, yo digo yo, el escondite de los 2 grandes océanos del planeta, y que Alonso Ercilla la llamó la senda secreta en el canto primero del Araucano. Bueno, al descubrir esto, se fijó la figura geográfica del mundo, del continente americano y desde luego de nuestro país. Este hito significó cambiar la lógica, el paisaje que la humanidad reconocía entonces como propio, el que en adelante sería medible y transitable. Y demostró que la superficie de la Tierra es más acuática que terrestre. En fin, esta primera vuelta al mundo también significó, como se ha repetido, el nacimiento del concepto de globalización,
Ahora, hace justo una semana inauguramos la exposición en la Biblioteca Nacional que recién ha sido mencionada. Yo y Azuarero damos inicio entonces a este ciclo de conferencias internacionales que tratarán sobre diferentes tópicos que se abordan en la muestra. Una iniciativa que hemos logrado sacar adelante, reitero, gracias a la valiosa colaboración de la Embajada de España y de la Embajada de Portugal en nuestro país. La primera conferencia que hoy nos reúne se titula El viaje de Magallanes y la integración del planeta, concebida desde el ámbito de la historia. En esta oportunidad, 4 reconocidos especialistas compartirán sus reflexiones sobre las implicancias y el significado de este hito que cambió el destino del mundo. Enriqueta Tavilá, Rodrigo Moreno, Soledad González y Jaime Rosenblit. Enriqueta, doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla y profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sus líneas de investigación más destacadas han sido acerca de distintos países americanos, historia de la esclavitud africana y aspectos sociales de grandes comerciantes con América. Fue la 4ª mujer que ingresó como numeraria en la Real Academia de la Historia el año 2012. La doctora Ávila expondrá su ponencia Propósitos y consecuencias del viaje de Magallanes Elcano, una síntesis. Rodrigo Moreno es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, profesor titular y director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, miembro de la Academia Chilena de la Historia y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Entre sus líneas de investigación destacan estudios de cartografía histórica de las misiones jesuíticas en los canales australes. Rodrigo presentará la ponencia Huellas cartográficas de la expansión europea y de la ruta del estrecho. Soledad González Díaz es profesora y licenciada en Historia, magíster en etnohistoria y doctora en Filología Española. Sus investigaciones se centran en crónica de Indias, etnohistoria andina e historia colonial del Reino de Chile. Ha publicado diversos artículos académicos. Es investigadora del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins. La profesora González abordará la ponencia Puerto del Hambre más allá de la leyenda. Esta conversación será moderada por Jaime Rosenblit, doctor en Historia, investigador del Centro de Investigaciones Diego Barros Aranas de la Biblioteca Nacional. Se ha especializado en los flujos de comercio en el Pacífico sudamericano durante los siglos XVIII y XIX, tema sobre el que ha publicado libros y artículos académicos. Es curador de la actual exposición Encuentros de Tres Mundos. No me queda más que agradecer a todas y todos quienes han trabajado para hacer posible esta interesante actividad que nos permitirá profundizar en torno a los distintos tópicos abordados en la exhibición de la Biblioteca Nacional. Agradezco y reitero especialmente a la Embajada de España a través de su embajador Enrique Ojeda y a la Embajada de Portugal por el compromiso que han demostrado en los diferentes hitos y actividades que hemos emprendido como ministerio en el marco de esta importante conmemoración. Los dejo entonces con la conferencia inaugural de este ciclo, El viaje de Magallanes y la integración del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, señora ministra. Bueno, y ahora, para lo que nos reúne, quiero dejar con ustedes al señor Jaime Rosenblit para que dé inicio a esta interesante conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, señora ministra, señor embajador, señor agregado cultural de Portugal. Vamos a comenzar con la presentación de la doctora Enriqueta Vila, Propósitos y consecuencias del viaje Magallanes Elcano, una síntesis. Un gusto conocerla, doctora Enriqueta. Yo la conocía solamente por haber leído Hispanoamérica y el comercio de esclavos, y la verdad es que me gustaría mucho también leer Los Corzos y Maraña, dentro de su extensa obra, que no he tenido todavía la oportunidad de conseguirlo. Entonces los dejo con la doctora Vila y seguiremos después comentando. Doctora. Tiene que desbloquear su micrófono. Ya. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias. Señora ministra, señor director de la Biblioteca Nacional de Chile,
señor agregado cultural de la Embajada de Portugal, señor embajador de España en Chile, señoras y señores. Apenas 30 años separan dos empresas españolas que cambiaron el mundo. En 1492, un marino genovés firmó con los Reyes Católicos un acuerdo para navegar hacia Occidente en busca de Oriente para conseguir los productos que proporcionaban la antigua ruta de la seda, sobre todo las especias. El fallido proyecto inicial tuvo el deslumbrante, absolutamente deslumbrante, resultado de hallar un desconocido continente que poco a poco se fue incorporando al reino de Castilla y que hoy significa tanto para todos nosotros y es exactamente la grandeza que es. En 1519, otro curtido marino, esta vez portugués, propuso nuevamente al joven rey Carlos encontrar el paso a través de ese continente con el mismo fin como llegar a Oriente, a las islas de la especiería. En esta ocasión se logró algo más que el propósito inicial. Se consiguió circunnavegar la tierra. Dos proyectos rechazados primero por la corona portuguesa por muchísimas razones que ahora no puedo pasar a explicar, y que, asumido más tarde por España, le depararon a España la posibilidad, o a la corona castellana, la posibilidad de crear el más amplio imperio conocido hasta entonces. He tenido el honor, el gran honor, de ser invitada por la Embajada de Chile y por el Centro Cultural de Español en Chile y por la Biblioteca Nacional para dirigirles unas palabras con motivo de los actos que tan brillantemente se están celebrando para conmemorar no solamente el hallazgo, sino también el paso del estrecho, que estamos en los días precisos. Quisiera, por tanto, antes que nada, dar las gracias a todas las autoridades que nos acompañan, a la Embajada de España, personalizándolo en su embajador, el excelentísimo señor don Enrique Ojeda, al que le agradezco sus palabras de cariño, como yo se las dirijo a él, y al subsecretario de Cultura, Sergio Carranza, con el que he estado muy en contacto estos días, así como a la coordinadora del Centro Cultural de España, doña Leonora Díaz Mas y doña Paula Paliero, no me he quedado bien con nombre, que me han atendido muy amablemente en todo momento. Y por supuesto a todo el personal que se me olvida y que no he podido recoger en estas dos conexiones rápidas que hemos tenido, a todo el personal que ha hecho posible que hoy esté con ustedes al otro lado del mundo, de lo cual estoy encantada y estoy con ustedes en espíritu con toda el alma. Como historiadora veterana que soy, y dado el poco tiempo, el corto tiempo de que dispongo, como es natural, me ha parecido lo más conveniente hacer una síntesis de la preparación del proyecto de Fernando de Magallanes, sus logros y sus consecuencias, como una modesta introducción para los que me sigan en el uso de la palabra. Todo comenzó cuando a ver si no me equivoco, cuando en 1517 Fernando de Magallanes llega en septiembre a Sevilla. Ahí tienen ustedes un lienzo anónimo que se encuentra en el Museo del Prado de fines del XVI de la vista del puerto de Sevilla. Puerto de Sevilla que en el siglo XVI no era mucho más de lo que era cuando llegó Magallanes, pero lo he cogido especialmente porque sé muy bien el Arenal, también descrito por Lope de Vega, y la Atarazana y la Puerta de la Aduana,
y el Alcázar aquí detrás de lo que voy a hablar. Bien, llega, como digo, Fernando de Magallanes, llega en septiembre a Sevilla y se instala precisamente en la dependencia del Alcázar. ¿Por qué? Pues porque el alcaide del Alcázar era don Álvaro de Portugal, conde de Gelbe, de la familia de los Braganza, hombre con mucho poder en la corte y en Sevilla. Y había designado como su teniente, con morada en el Alcázar, a Diego Barbosa, al que le había traspasado sus poderes. Barbosa, seguramente conocido, probablemente pariente de Magallanes, le dio alojamiento en el Alcázar. Aquí tienen ustedes la magnífica portada. Esto es, aunque parezca que es árabe, está hecho por Pedro I en el siglo XIV, por un rey castellano. Este palacio sería 3 conferencias para poder describirlo. Bueno, entonces, como digo, había traspasado los poderes el conde de Gelbe a Barbosa, que alojó a Magallanes aquí, y se convirtió pronto en su suegro, porque en menos de un mes se casó con su hija Beatriz, nacida en Sevilla, con la que tuvo un hijo, y se dispuso a buscar apoyo para poder presentar su proyecto en la corte. Aquí ven ustedes, esto lo paso rápido porque tengo poco tiempo, en la portada, una cosa curiosa, la portada de la casa de los condes de Gelbe, que estaba en un edificio que se destruyó a principios, se tiró a principios del siglo XX, y Rafael Manzano, el conservador del Alcázar, la recuperó y la puso aquí en un sitio apropiado totalmente. Y esto es unos azulejos magníficos, pisanos y sevillanos, donde está en el convento de Santa Paula en Sevilla, donde está un mausoleo de uno de los Gelbes, que aquí ven ustedes su escudo poderoso, para que vean ustedes la cantidad del poder que tenían. Bueno, pues bien, ese poder se lo tienen derivado en Barbosa. Y allí llega Magallanes, ahí lo ven ustedes, en el retrato más conocido de él, con esta edad precisamente, más o menos, un hombre mayor, como con 40 años, y para encontrarse con el rey Carlos, que ese mismo año había desembarcado en España, desde Flandes, donde había sido educado, para asumir una herencia complicada y sin apenas hablar castellano, y con grandes problemas para jurar en las Cortes de Castilla y Aragón, pero que se entusiasmó inmediatamente con el difícil proyecto que le llegó de la mano de este portugués, conocedor y protagonista de viajes por el Índico con los portugueses. El encuentro de esos dos hombres fue decisivo para los dos, para todos. Para Magallanes, porque consiguió llevar adelante la aventura que se proponía, que no era otra cosa que la búsqueda del ansiado paso. Para llegar al Mar del Sur, que unos años antes, en 1513, había descubierto Vasco Núñez de Balboa. Para don Carlos, porque vio la posibilidad de completar la idea colombina, además de satisfacer un deseo más que justificado de saber si las Molucas entraban en su jurisdicción según la partición de la tierra que se había hecho en el Tratado de Tordesillas. Aquí tienen ustedes la división que se hizo del globo en el Tratado de Tordesillas entre los portugueses y los españoles, sancionada nada menos que por el Papa. Este era el meridiano que se trazó al oeste de las Azores, que era el punto. Este es el meridiano, por eso Brasil fue conquistado, colonizado, como quieran ustedes llamarlo, ocupado por Portugal, y faltaba, esto se conocía, claro,
pero no se conocía en absoluto el antimeridiano que estaba en la costa, en la parte asiática. Es que entonces no se podía medir. Las Molucas quedaban aquí y había el interés por parte de la corona española de saber si las Molucas entraban en la jurisdicción de Castilla, que no entraban, pero entonces no se sabía, o de Portugal. Bien. Por eso Carlos I tenía absolutamente claro que tenía que acoger la propuesta que le hacía Magallanes. Ahora bien, hay una duda que yo quiero plantear aquí, quizás sea, no sé si novedad, pero lo único ahora mismo que surge duda con este viaje donde hay cantidad de documentos, está muy documentado, hay crónicas, hay documentos en el archivo de India, una barbaridad. ¿Se trataba de un mero viaje de descubrimiento, como fueron los anteriores, o algunos o muchos de los anteriores, o de una empresa de carácter económico ya propuesto anteriormente, como parece desprenderse de algunos textos y autores recientes? Desde luego, sin lo primero no podía darse lo segundo, pero se puede conjeturar que la empresa estaba más pensada para lo segundo, es decir, para algo comercial y político, que para lo primero. Fray Bartolomé de las Casas, aquí lo tienen ustedes, que estuvo presente en el encuentro entre Carlos I y Magallanes, la primera vez que se vieron, describe muy bien y muy vivamente la escena. Dice Fray Bartolomé: traía Magallanes un globo pintado, es decir, un globo del mundo, en el que toda la tierra estaba, y allí señaló el camino que había de llevar, salvo que el estrecho de dejó de industria en blanco porque alguno no se lo saltase. Esto es muy curioso y motivó muchos problemas que ustedes ya saben, pero que yo no tengo tiempo de entrar en ello. Y yo me hallé aquel día en la cámara del gran canciller, habla de Subach, cuando lo trajo el obispo Fonseca. Esto dice Fray Bartolomé. Pero hay otro documento, que lo tienen ustedes aquí, que es una carta de Maximiliano Trasilvano, secretario del rey Carlos, que le escribe al obispo de Salzburgo en octubre de 1522, recién llegado Juan Sebastián Elcano, del que había tomado todos los datos, y en el que afirma que Magallanes y Cristóbal de Haro, que ahora le hablaré de él, que era un mercader burgalés que había trabajado en el comercio de las especies junto con los portugueses, llegaron los dos de Portugal en 1518. Se equivocan en eso porque Magallanes llegó, como he dicho, en el año 17. Y dice que llegaron los dos, de lo cual no habla las casas, como ya le he dicho, determinados para demostrar a su majestad, según lo que ellos alcanzaban, y para le decir y hacer saber y dar aviso que Malaca se creía estar en los términos de partición de Castilla. Esto atrajo especialmente el interés del rey, que no parecía muy convencido a afrontar los gastos del viaje, a lo que se ofreció Haro inmediatamente. Voy a poner su figura, porque es un hombre que tiene mucha importancia en este viaje. Pero entonces los consejeros reales se dieron cuenta que de lo que podía reportar a la corona era mucho más que lo que le podía costar la expedición. Entonces el rey, aunque Haro quiso costearla, se decidió el rey a comprar los barcos y mandó comprar las 5 naves.
Este dato que aventura Trasilvano y que no coincide con la descripción del encuentro del rey con Magallanes que ofrece el Fray Bartolomé, es el único que puede hacer pensar en el viaje como algo más comercial y político que descubridor. Es decir, puede no ser una mera ni disparatada conjetura que el viaje estaba impulsado por los comerciantes flamencos y burgaleses como un viaje comercial, que sabía los conocimientos de Magallanes. Pero la verdad es que Magallanes y su socio Faleiro, que no he hablado de él porque no me da tiempo, siempre aparecen en los documentos presentando su plan como un viaje en el que se proponen descubrir el ansiado paso al Mar del Sur para llegar a las Molucas. Después de este encuentro, con una rapidez inusitada, apenas 6 meses después de su llegada, don Carlos, en nombre de su madre incapacitada, doña Juana, firma unas capitulaciones en las que se especificaban las condiciones del viaje y la ventaja para los que lo comandaban. Los acontecimientos posteriores son por todos conocidos. El 19 de agosto de 1519 partió del puerto de Sevilla, después de Sanlúcar, una expedición con 5 pequeñas naves hacia el Atlántico. He traído, bueno, he sacado, vamos, queriendo la figura de Cristóbal de Haro, porque ustedes ven ahí un hombre con mucho poder, que se ha hecho un mausoleo junto a su mujer, como se hacían los nobles. Era un hombre que tenía un gran poder en ese momento y él pagó una cuarta parte del viaje de Magallanes y además se ofreció a pagarlo todo. Bien. Como digo, los acontecimientos posteriores son por todos conocidos y he traído una imagen, aunque hay algunos mapas parciales del viaje de Magallanes, rutas hechas más o menos pedestremente por cada uno de nosotros. A mí me ha parecido importante traer este magnífico mapa de Bautista Agnese, un genovés que en 1542 traza ya este viaje con una precisión y además el mapa es magnífico por muchas cosas que les voy a decir muy rápidamente. Ustedes ven, el viaje de Magallanes está perfectamente trazado. Bueno, ahora hablaremos del estrecho. Está perfectamente trazado el paso del Pacífico. El Pacífico lo pone un poco más pequeño porque nadie todavía no se sabía bien las dimensiones. Y aquí ven ustedes, aquí están más o menos las Molucas. Y aquí llega después dando la vuelta al Cano, esto ya lo veremos luego. Tiene que bajar muy al sur para no meterse en terreno portugués, que era esta parte de aquí, y llega aquí. Pero hay una cosa importantísima en ese mapa, y es que, como es del 42, de 1542, ya Agnés se pone una especie de hilo de oro que va desde el puerto de Sevilla y Sanlúcar hasta Panamá, Perú y el norte de Perú, el sur del Perú, y todavía ven ustedes que aquí la costa chilena, perdón, ahora no puedo volver atrás, perdonen si no puedo volver atrás. Bueno, la costa chilena no está todavía demasiado conocida, porque se había conocido el sur al pasar el estrecho. Aquí tienen ustedes una composición de Tomás Masón Serrano, que, bueno, es una composición desde una vista aérea, que no se ve lo intrincado porque está hecho después, lo intrincado de lo que era el estrecho. Y aquí tienen ustedes el estrecho en el Atlas de Vaz Durado de un portugués en la segunda mitad del 16. A mí lo he traído porque me encanta esta representación del estrecho. Me parece una preciosidad, no solo como ustedes ven, de color, de composición, de esquematismo y de todo, claro, todo sin saber muy bien lo que estaba dibujando. Pero ven ustedes
que parece que es un estrecho abierto que se puede pasar, es decir, es idealizando el estrecho. Me ha parecido muy bonito y por eso lo he traído. El viaje de Magallanes, a la que Juan Sebastián Elcano puso una serie de... A ver si puedo ir al anterior. Sí. Puso el broche de oro que fue dar la vuelta al mundo, es decir, volver por el terreno conocido de los portugueses, pero que él tuvo que hacerlo mucho más al sur, ya por una parte completamente desconocida, porque y fue la parte más difícil de todo el viaje. Bien, pues como digo, el encuentro de aquellos marinos con aventureros, de aquellos marinos con seres humanos de todas las razas y culturas, de las que los estudiosos pudieron durante mucho tiempo sacar las más sorprendentes conclusiones. La repercusión de la ciencia que tuvo en la ciencia en general y en la cartografía fueron inmensas. Recorrieron miles de kilómetros por parajes helados y desiertos, cruzaron ese magnífico e intrincado estrecho, aunque muy esquemático como la idea que os he presentado, que aún hoy es difícil de navegar, y consiguieron atravesar el inmenso mar a lo que ellos llamaron Pacífico. Tampoco me puedo detener porque ya es conocido, pero en la isla de Mactán, del archipiélago filipino, murió Magallanes en 1521, aseteado por los indios. El capitán general, es decir, Magallanes, había cumplido su promesa de encontrar el paso, pero le faltó muy poco para alcanzar las Molucas, a lo que también se había comprometido. Sin embargo, las dos naves que aún quedaban de las 5 que partieron de Sevilla, sí lo consiguieron. Una de ellas, la otra volvió por el Atlántico, una de ellas, la Victoria, que es la que tenemos aquí, donde ustedes pueden ver en el mapa de Abraham Ortelius, de la segunda mitad del siglo XVI, que probablemente es la más auténtica, porque está dibujada en una época en que las carabelas eran así. Como digo, una de ellas, la Victoria, al mando de un español, de Guetaria, del natural de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, fue el que consiguió lo más importante del viaje, que fue todo importante, pero pasar al estrecho fue importantísimo. Pero Juan Sebastián Elcano, lo que le dio, la más importante que le dio es volver al punto de partida 3 años después, en un periplo de ruta que, aunque era conocida, fue, como digo, muy peligrosa, y que él se dio cuenta perfectamente de su hazaña en cuanto llegó a Sanlúcar. Y le escribió al emperador, nada más desembarcar, una carta en la que no resalta como su mayor mérito haber llegado cargado de clavos que dieron en el mercado más dinero de lo que había, o el mismo, costearon la expedición. Compensaba con creces la inversión que se había hecho. Ni le hablaba de las tierras descubiertas, ni de las aventuras que llevaron a cabo, ni de las calamidades sufridas. Elcano era muy consciente de que su mayor mérito estaba en haber circunnavegado el globo por primera vez. Y así era verdaderamente. Había cruzado 3 inmensos océanos, como ha dicho la ministra anteriormente. Había demostrado que se comunicaban entre sí y había probado empíricamente la redondez de la Tierra. Les voy a poner una imagen que aquí parece un barco muy potente, pero sigue siendo un barco de 23 metros de eslora, que fue el que hizo este periplo interminable. La nao Victoria, construida recientemente en Andalucía, ahora hay una fundación que se llama Nao Victoria, ya ha dado 3 vueltas al mundo y bueno, esta es la versión nueva de la Nao Victoria. Y aquí tienen ustedes Elcano. Elcano fue premiado con una buena renta, una renta importante,
y algo mucho más valioso en esa época, que era un escudo de armas, como ustedes ven aquí, en el cual estaba bordada arriba una esfera del mundo, con un lema, una leyenda de latín que decía primus circundedisti me. Es decir, el primero que dio la vuelta. Desde el principio, desde que este lema está grabado, desde que se construyó en un bergantín el buque escuela de la Armada Española que lleva su nombre, Juan Sebastián Elcano, y que tantas veces ha estado en los puertos chilenos. Y termino. A partir de entonces nada fue igual. Voy a poner, para terminar, y lo quito enseguida, este lienzo de Zuloaga, de Juan Sebastián Elcano, como ustedes ven, muy idealizado, como, bueno, se me ha ido. Como un caballero, no le dio tiempo ni siquiera a disfrutar de eso porque Juan Sebastián Elcano, a los 3 años de haber vuelto, se embarcó en otra aventura, otra vez para lo mismo, para llegar a las Molucas, y murió en el Pacífico. Bien, aquí lo tienen ustedes en un paraje marítimo que no se sabe bien si es un estrecho, bien lo que es un retrato de un pintor español muy conocido que se llama Zuloaga, y con esto ya termino las imágenes que les he puesto, y quiero terminar, si puedo. Sí, ya. Adelante. No, perdón, un segundo. Una frase me queda. Puedo terminar diciendo que a partir de entonces nada fue igual. En un segundo. Carlos I había sido nombrado en 1521 emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a partir de este momento la gravitación universal pasó del Mediterráneo al Atlántico y al Pacífico, y se inicia una nueva civilización que entre todos estaban construyendo. Y algo muy importante, que no me quiero dejar detrás: en 1519 se habían fundado 2 ciudades clave para que esto pudiera ocurrir. Veracruz, que enlazaba México con la península, y Panamá en el Pacífico, desde donde se llegaría a Perú y a Chile. Y para terminar, ya ahora de verdad, una frase del gran historiador Brodel, expuesta en su libro póstumo, Memorias del Mediterráneo, que compara el papel de este mar, el Mediterráneo, con el Imperio Romano y el Atlántico con el Imperio Hispánico. Me parece una comparación que es muy clara. Una idea del Imperio Hispano similar al de Roma, en el que Roma era el centro sostenido por inmensas y poderosas provincias de lejanas tierras que bañaba el Mediterráneo. En este caso, y ya esto es final, en este caso, el Imperio Hispánico, que duró 3 siglos, los mares que los sostuvieron fueron el Atlántico y el Pacífico. Muchas gracias, y perdonen si me he retrasado un poco. Perdón. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante. Al final de las presentaciones le voy a formular una pregunta. Y ahora pasamos a la presentación del doctor Rodrigo Moreno, Huellas cartográficas de la expansión europea y de la ruta del estrecho, y estoy seguro que ustedes la van a disfrutar tanto como yo. Rodrigo, adelante. Gracias. 20 minutos. 20 minutos. Sí. Ver el mapa y no ven la primera imagen, sí, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un honor participar en esta instancia. La Biblioteca Nacional es la institución más importante, ¿no? Cultural del país, y por lo tanto estar aquí en este momento, en fecha además tan significativa, realmente para mí es un honor, así que lo manifiesto públicamente, y también compartir con los ponentes, con doña Enriqueta, a quien conocí hace muchos años en mis estudios en Sevilla, una admirada historiadora de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
y también compartir con Soledad, que está aquí presente, que nos va también a hablar de un tema muy, muy interesante después de la siguiente presentación, y tú, Jaime, por ser parte de, digamos, de lo que va a ser la conversación. Y por supuesto, señora ministra, que también nos conocemos de muchos años en trabajos culturales en Viña del Mar, Valparaíso, así que la felicidad de poder compartir. Agradezco también infinitamente el apoyo incondicional de la Embajada de España. Desde hace ya muchos años veníamos pensando y preparando esto, también la Embajada de Portugal. En fin, todas las instituciones, gracias, y gracias al público que está escuchando esta presentación. Como tengo poco tiempo y ya me gasté 2 minutos en estos saludos, voy a sintetizar, ¿no? Bueno, el tema de las huellas cartográficas de la expansión europea y de la ruta del estrecho, la podemos ir, la podemos ir observando a través de la cartografía. Voy a usar justamente mapas para que vayamos construyendo diríamos una idea de lo que es el mundo, el conocimiento del mundo, el cómo se construyó el antes de Magallanes y después, inmediatamente después de Magallanes. Fíjense que si uno mira el mapa de Juan de la Cosa, que está presente aquí, que ustedes están observando, que se conserva el original en el Museo Naval en Madrid, y el color verde que ustedes están observando a su izquierda, ven lo que es en parte de lo que es el Golfo de México, Norteamérica y Sudamérica, que está aquí que estoy siguiendo con el cursor. Este espacio sudamericano, ya planteado por Juan de la Cosa, que era un marino que había participado en la expedición de Colón, destacado navegante, posteriormente en varias expediciones, y ya como pueden ver, cartógrafo, o sea, cosmógrafo, diríamos que nos regala este primer mapa de una América que ya se plantea como tal. Todavía no hay una constatación definitiva de que esta América está separada de Asia, por lo tanto él no se atreve a entregarnos la otra parte de la costa de ese continente verde. Pero este mapa ya nos daba una primera hipótesis cartográfica que después algunos fueron desarrollando como idea, y es que si existía una América navegada en este momento, por ejemplo, por Américo Vespucio, por el mismo Álvarez Cabral, que descubrió Brasil justamente ese mismo año 1500, uno podía deducir que esta costa continuaba hacia el sur con una perspectiva, con una forma cónica, que perfectamente podía tener algún grado de similitud con lo que era la forma que tenía Brasil. Es decir, hay varios cartógrafos o navegantes anteriores a Magallanes que ya esbozaban la idea de que a lo mejor en esta forma cónica de este continente, que después ya se va a confirmar precisamente con Vespucio, poco tiempo más tarde, en 1502-3, con la famosa carta Mundus Novus y con el mapa de Waldseemüller más tarde, se elabora esta idea de que ¿qué hay más abajo de este mapa de Juan de la Cosa? Fíjense que Hernando Colón, uno de los 2 hijos de Cristóbal, también insinuó de la posibilidad de que hacia el sur hubiese alguna conexión muy temprano, antes de que se pudiese eso plantear en forma concreta. El mapa de Cantino de 1502, que se conserva en Módena, ¿no?, en la Biblioteca Extensa Universitaria, también nos plantea no solamente el Tratado de Tordesillas, que muy bien señalaba doña Enriqueta, sino además este espacio abierto todavía por explorar. Ahora, el mapa de Cantino portugués, un mapa portugués que se encuentra en Italia, sí nos elaboraba la hipótesis de que esta forma de América se iba extendiendo hacia el este, y por lo tanto hacía quizás menos factible la existencia de un paso, tomando en consideración que al sur había otra creencia que se juntaba con este conocimiento geográfico, y es la idea de que la Terra Austral es algo así como una especie de Antártica antes de la Antártica, estaba presente, ¿no?, en los mapas de Ptolomeo, y por lo tanto quizás si esta tierra se extendía mucho hacia el sur, la tierra americana, probablemente se podía juntar con la Terra Austral. Y si se juntaba, como lo plantea, por ejemplo, el famoso mapa de Piri Reis del año 1513, que se encuentra en Turquía, en Estambul. Fíjense que el mapa Piri Reis toma esa costa de Brasil, avanza hacia el sur, pero efectivamente a través del mismo mapa de Cantino se extiende hacia una tierra austral, es decir, el continente austral, esa tierra austral, las famosas antípodas, esas antípodas estaban fusionadas con este nuevo mundo, ahora de Vespucio,
América a partir del año 1507, el nombre se lo da Waldseemüller, y entonces con este mapa uno podría decir que hay un gran conocimiento de la costa sudamericana, pero hay un descarte de la posibilidad de la existencia de un estrecho. Y fíjense que este mapa es del año 1513. Sin embargo, este mapa, que si bien está en Turquía, convive con otros conocimientos que son antagónicos en términos cartográficos, como por ejemplo el mismo Waldseemüller, del año 1516, nos plantea un mapa que se llama la Carta Marina, que está en la Biblioteca del Congreso, donde también está el otro, el de Mundus Novus, o sea, el mapa de la Carta de Mundus Novus, el mapa que se generó a partir de la Carta de Mundus Novus, la cosmografía. Entonces, Waldseemüller de nuevo nos deja abierta la hipótesis de que al sur pudiese haber algo que todavía está pendiente de explorar. Fíjense, todo esto es en torno, como bien decía doña Enriqueta, Magallanes se fue a vivir a Sevilla en 1517. Fíjense que hasta el 16 existe este conocimiento por una parte, de un descarte de algunos cosmógrafos y otros que plantean la posibilidad de que esta forma cónica de este nuevo mundo pudiese tener una pasada, un pasaje, como existía al Cabo de Buena Esperanza, que había sido hallado no hace tanto tiempo por el mundo occidental, en 1487, Bartolomé Díaz. Entonces, esto es lo que podríamos decir, este es el mapa que existe en la cabeza de los marinos, este es el mapa, esta es diríamos, estas son las discusiones cartográficas que existían en torno a Magallanes, pero que en donde Magallanes se va a inclinar precisamente a partir de sus conexiones portuguesas, de su sociedad con Ruy Falero, que lo mencionó precisamente doña Enriqueta, que era un cosmógrafo portugués que fue socio en la primera parte del proyecto con Magallanes. Resulta que se inclinaron por la idea de que sí existía ese paso. Y no solamente que existía, sino que podían demostrarlo cartográficamente. Y para eso había que utilizar a los cartógrafos que tenían abierta esta hipótesis. Y quizás el más renombrado de todos, y aquí les quería mostrar que es un globo terráqueo. Fíjense, el que está a la izquierda es el mismo, o sea, el de la derecha es otra versión, por supuesto una versión moderna, pero este es el original, el que está a la izquierda de ustedes, de un globo terráqueo. Se llama Johannes Schöner, el autor, y el primer globo que hizo es del año 1515, es decir, un año antes del mapa de Waldseemüller, del 16, y este globo terráqueo de Schöner ya nos plantea como hipótesis cartográfica, no es que él haya tenido noticias de algún navegante, cosa que se ha discutido en algún momento, pero él nos plantea la idea de que existe un estrecho. Observen bien, ahí hay un estrecho. O sea, este es Sudamérica, esto es Centroamérica y Norteamérica. Fíjense que también plantea la existencia de un estrecho en Panamá, lo cual uno podría decir visionario, claro, pero claro, con 4 siglos de anticipación, pero sí nos plantea la apertura de un estrecho por el sur, de un paso, y de un paso que dejaría un pedazo de tierra al sur, al extremo sur, que sería la tierra austral, la tierra australes. Si lo miráramos en el mapa de la derecha, está esquemáticamente el mismo mapa de Schöner, que esta es una versión del año 1520. El de 1515 está en Frankfurt, el original, Weimar. Hay dos ejemplares, ¿no? Del mapa se conservan de Schöner, pero este es el esquema para que ustedes vean cómo está Sudamérica, y en Sudamérica existe esa tierra austral, la tierra austral, que le llama Brasilia Inferior, fíjense el nombrecito, y ahí estaría una posibilidad de un paso, de un estrecho que no tiene nombre, de algo que no estaba descubierto. Pero es decir, los cartógrafos se planteaban esa hipótesis. ¿Y por qué este mapa es tan importante? Porque, como bien señalaba doña Enriqueta, Magallanes fue con un globo a la reunión, con un globo terráqueo, a la reunión con el rey Carlos I en ese momento. Lo dice Bartolomé Las Casas, que entró con un globo a la reunión, ¿no? y lo vieron con él, y era más un globo que estaba pintado, y que causó mucho interés, no solamente en el rey, sino el obispo Fonseca, que era un hombre que conocía muy bien todos los proyectos, era precisamente uno de los grandes conocedores y asesores del monarca y de los reyes católicos anteriormente en razón de los viajes, y causó mucha impresión, dice el globo. Y entonces ha habido muchas hipótesis de cuál era el globo. Fíjense que Pigafetta en el viaje de Magallanes, en la crónica, dice que Magallanes parecía usaba un globo de un mapa de
de Martín Behaim, que el famoso Martín de Bohemia, que efectivamente cuyo globo terráqueo existe y está en Nuremberg hoy día. Pero el mapa de Martín Behaim no tiene un estrecho, no es un estrecho, sino que es probable, y en eso comparto, por ejemplo, con un gran historiador sevillano, Juan Gil, que se atreve a afirmar que es el globo de Schöner el que tenía presente, o una versión del globo de Schöner en esa reunión, para que haya entusiasmado tanto a decir, oye, mira, hay un estrecho, es decir, probablemente lo existen. Ahora, la pregunta efectivamente que queda en el aire es, ¿pero cómo sabe? No, es habitual en los cartógrafos proponer ciertas hipótesis en esta época. Fíjense que el Cabo de Buena Esperanza, que lo descubrió Bartolomé Díaz en 1487, ya había sido propuesto por Fra Mauro, un cartógrafo, un monje camaldulense italiano del norte, en 1458. Y ustedes dirán, oye, ¿y de dónde sacó esa idea Fra Mauro? Fra Mauro planteó que África terminaba cónica y que había que tener un paso por el sur. En este caso podríamos inclinarnos más bien a esa idea de que Schöner pensaba hacia el año 1515, a partir de las expediciones, varias de ellas portuguesas y españolas, ¿no? Díaz de Solís entre ellas, que efectivamente podía haber un paso por el sur. Y eso es lo que entusiasma a la expedición. Y entonces ahora nos quedamos en este otro mapa, que es muy importante para la historia del viaje, porque sabemos que no llevó un globo en el viaje, y lamentablemente además la relación entre Magallanes y Faleiro se rompió, Ruy Faleiro. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué mapas usó durante el viaje? Porque dice Pigafetta que Magallanes llevaba mapas. ¿Qué mapa? Y entonces la hipótesis más creíble hasta ahora es que él utilizó algún mapa de Jorge Reinel, portugués, en esa expedición. Este mapa, por ejemplo, se conserva una copia, ¿no? Esta copia la tomé de la Biblioteca Nacional de Francia, y que pareciera ser diríamos, un mapa cercano al que pudo haber llevado Magallanes, y que entonces que también Reinel planteaba esta teoría de la existencia de un paso por el sur antes de su descubrimiento. De hecho, fíjense que el mapa es de Jorge Reinel. Pedro y Jorge eran dos cartógrafos, padre e hijo, y fíjense que este mapa de Reinel nos plantea el estrecho en 1519. Y ustedes dirán, pero si el estrecho fue descubierto el 20. Y ahí entonces le dice, son hipótesis que ya están planteando la existencia de un paso, pero alguien tiene que hacer esa travesía. Es decir, este tipo de antecedentes cartográficos no le quita ningún mérito a los 237 o 245 hombres que se embarcaron, ¿no? El número de tripulantes todavía estamos discutiendo, pero fue un viaje que se basaba en la esperanza de que estas teorías cartográficas fuesen verdad, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y qué pasaba si se confirmaba en realidad que el mapa que está en Estambul, ¿cierto? Piri Reis, es el verdadero? Bueno, hubiese sido un fracaso desde el punto de vista económico, como bien decía doña Enriqueta, que era uno de los objetivos central del viaje, pero hubiese sido un aporte significativo a la ciencia y a la cartografía, porque hubiese podido dilucidar una de las grandes incógnitas que venían desde el mundo antiguo con relación a la existencia de la Tierra austral, ¿no? De las famosas antípodas, ¿no? Ahora, fíjense que Pedro y Jorge Reinel tienen otro mapa del año 19 que se conserva, es el famoso Atlas de Miller, que está justamente en la Biblioteca Nacional de Francia, y donde juegan un poco a la otra hipótesis, a un canal. Fíjense, aquí está la famosa Tierra Austral, la Tierra Australis, y un canal. Y la pregunta es, ¿ese canal es un estrecho? No lo afirma. Puede ser una gran entrada de mar, puede ser la desembocadura de un río. Digo estas hipótesis porque a la hora cuando se entraba a descubrir estas grandes bahías, siempre cabía la posibilidad de que fuese un gran delta de río. Fíjense que en el Río de la Plata estuvieron muchos días explorando la expedición de Magallanes, porque querían corroborar si efectivamente era un delta de río, el Río de la Plata, que es un río gigantesco para un europeo. Imagínense lo que es el Río de la Plata. Y entonces tienen que avanzar río arriba lo más que puedan y ir comprobando incluso con agua, ¿no? Agua dulce, agua salada, para saber si en realidad es un gran delta o simplemente es una gran bahía, o es un fiordo, etc. O es un canal interoceánico, como era el caso de la propuesta que ustedes ven aquí en pantalla. El primer mapa de Magallanes, ya para ir acercándonos a la concreción del proyecto, es el mapa de Pigafetta, pero no es un mapa, es un dibujo.
Pigafetta, de hecho, lo tiene que haber dibujado cuando estuvo en el estrecho, en 1520, pero recién el año 24 fue presentado en su obra, ¿no? En su famosa obra sobre el primer viaje en torno al globo. Aquí tienen las dos versiones, fíjense, la versión del año 1524, la versión que está coloreada, se conserva en Francia, ¿no? Uno de los originales, y también hay una copia del año 1800, ¿no? Y ustedes ven que difieren mucho. Efectivamente, uno está en francés y el otro está en italiano, las dos versiones, pero es un esquema que ustedes están viendo al revés, ¿no? El estrecho está aquí arriba, este es el sur, el norte está aquí abajo, este es el río La Plata, aquí está el río La Plata, esta es la Patagonia actual argentina, esta es la entrada del estrecho y esta es la salida del Pacífico, ¿no? Es una mirada es decir, un mapa que está subiendo, y dice, pero ¿cómo se está subiendo si en el mapa mundi bajamos? No, los marinos de la época subían en grados. Entonces tú subías del 40 al 50, al 50 al 60, y así, ibas subiendo. Entonces, en la cartografía, subir significaba ascender en términos de grados, y por lo tanto, en nuestra lógica actual, bajábamos. ¿Entienden? Entonces, por eso los mapas están en sentido inverso. Primer mapa del estrecho de la historia, al menos que hasta ahora conocemos, 1522. El mismo Pedro Reinel, el famoso cartógrafo portugués, hace un mapa que se conserva actualmente en el Palacio Topkapi en Estambul, como el de Piri Reis, y ahí uno observa, fíjense, la existencia del estrecho y la ausencia de la Tierra Australis, ¿no? Ve la existencia. Y esa noticia del estrecho está marcada ahí, y ahí se menciona Magallanes, se menciona como el gran descubridor de este paso, y fíjense que fue inmediatamente después, está fechado inmediatamente después del retorno de la expedición, ¿no? Así que esto es notable porque tenemos la primera prueba cartográfica que después comienza rápidamente a extenderse. Nuño García Toledo, que lo realizado en Sevilla, este plano, hoy día se conserva en Turín, la Biblioteca Real de Torino, aparece ya el estrecho de Magallanes. Fíjense, al año siguiente de la vuelta del Cano, ya está. Se pone Magallanes por póstumamente el nombre, la pérdida de él el 21 en Filipinas hizo olvidar su propuesta de nombre. Él quiso llamarle a este estrecho, bueno, tuvo varias propuestas, uno de las 11.000 vírgenes, que fue la primera entrada el 21 de octubre, después el primero de noviembre, el de Canal de Todos los Santos era otra idea que tuvo, que lo planteó. También Estrecho de los Patagones es otro de los nombres que él puso por los aoniquens o tehuelches que había visto, no en el estrecho, sino en la costa argentina, en la costa de San Julián. En el estrecho no observó pueblos originarios en el primer viaje, solamente las fogatas del sur, y de ahí viene el nombre Tierra del Fuego. Juan Vespucio, el famoso Juan Vespucci, el año 26 hace ya otro mapa mundi a partir del conocimiento del Padrón Real de Sevilla, y nuevamente ya confirma el estrecho, y hay una serie de mapas que ya de ahí en adelante se desencadenan, ¿no? Diego Rivero, un portugués al servicio de la corona española, hizo en Sevilla este mapa que se conserva actualmente en la Real Academia de la Historia. Hay varias otras versiones de Rivero, y ya el Magallanes pasó a ser la cartografía. Y fíjense que esto es bien interesante como Sebastián Münzer, en 1537, un cartógrafo alemán, nos dibuja al estrecho ya no como un estrecho, sino como un pasaje. Es casi como si estuviese haciendo el preámbulo de la existencia del Cabo de Hornos, que recién va a ser descubierto en 1616. Sin embargo, la ausencia de la Tierra Australis ya pasa a ser una referencia. El mismo mapa que mostraba doña Enriqueta, Batista Nese, del 42, 44, nos muestra ya este estrecho y esta visión, pero vuelve a introducir la hipótesis de que había en el sur una tierra que no es isla, no la dibuja como isla, la deja abierta. Todavía es una propuesta de que quizás esta línea negra, estas líneas, estos trazos, pueden continuar hacia el sur y pudiese confirmar la existencia de una tierra austral. Por eso la Tierra del Fuego no se llamó Isla Tierra del Fuego. Precautoriamente los cartógrafos le llamaron Tierra del Fuego, a secas, como los holandeses después más adelante le van a llamar a la isla de los estados, le van a llamar Statenland, la tierra de los estados, porque no estaban seguros si era isla o era un pedazo de esa tierra austral. Es decir, todavía en el siglo XVII quedó abierta la hipótesis, aunque con Francis Drake, ya en la segunda mitad del siglo XVI, y posteriormente con los hermanos Nodal, los famosos hermanos, los marinos gallegos, que confirman empíricamente que la Tierra del Fuego es una isla, es cuando ya se descarta cartográficamente
esta hipótesis. Y ahí entonces vemos cómo esta cartografía ya nos muestra un estrecho, pero un estrecho que une el mundo, como terminaba doña Enriqueta. Efectivamente, el Atlántico y el Pacífico se unen a través de este estrecho, y por lo tanto, de aquí en adelante, vuelvo hacia atrás, los mapas nos van dando digamos, ese efecto, esas consecuencias cartográficas de esta expedición. Los españoles, por su parte, realizan su primer viaje, al menos el que conocemos nosotros, ¿no?, específico del estrecho, a través del Islario General de Alonso Santa Cruz, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, una joya, que se cree que se tiene que haber hecho en 1500, bueno, desde el año 40 hay hipótesis que puede haber sido a través de las primeras noticias de los sobrevivientes de la expedición de Camargo, y fíjense que es la primera vez que el estrecho, aquí de nuevo está al revés, ¿no? O sea, al sur, arriba, norte, abajo, y el estrecho boca, angosturas, y podría uno adivinar el Cabo Froward, es decir, es el primer mapa que ya nos muestra la forma, o sea, cerca a la forma que tiene el estrecho, ¿no? La salida del estrecho, la salida, diríamos, occidental, está hecha en términos correctos, y por lo tanto sabemos que este mapa lo hizo Santa Cruz a partir de noticias de marinos, y dentro de los marinos que pudieron haber aportado, probablemente de las expediciones de los sobrevivientes de la expedición, como los de Urdaneta, o sea, donde muere Elcano en la famosa expedición de Loaiza, donde mueren en el viaje, o en las de Camargo, en fin. Ya los españoles están transmitiendo a los cartógrafos en España que no viajan noticias suficientes como para establecer ya una propuesta cartográfica que es la que va conformando el estrecho. Y finalmente, para terminar, esto hasta el año 1550-60, pero va a venir el gran aporte hispano justamente a la cartografía con Pedro Sarmiento de Gamboa, desde su primera exploración, que viene desde el Pacífico, y posteriormente en su gran proyecto, que aquí nos va a hablar Soledad, sobre la fundación de las dos ciudades, y particularmente una de ellas, la ciudad del rey Don Felipe. Allí se establecieron cartas, mapas y cartas, planos. Uno de ellos, el mapa de la ciudad, se conserva en París, pero lamentablemente todo el levantamiento cartográfico, que fue notable según testimonios de testigos, lamentablemente esa cartografía de finales del siglo XVI hispana no ha llegado hasta nosotros, salvo por otras referencias, por Tiburcio Spanocchi, por los grandes proyectos que se hicieron en ese momento. He hecho entonces un recorrido que va desde Juan de la Cosa, y me detengo ¿cierto?, en el Islario de Santa Cruz, pero este proceso, como les decía, es un proceso donde hay un cambio de mentalidad, donde hay hipótesis, donde hay ideas antagónicas, pero donde finalmente se va conformando una idea del estrecho, y obviamente la idea del estrecho confirma además su importancia en la historia de la navegación transoceánica o interoceánica, que fue clave para la historia del mundo moderno, complementada, eso sí, con el hallazgo más tarde del estrecho de Maer y el Cabo de Hornos. Gracias, Rodrigo. Muy interesante. Voy a bajar. Ahí estamos. Bien, entonces dejo ahora con ustedes, es el turno de Soledad González. Tema también muy, muy apasionante, que tuve la oportunidad de conversar contigo una vez casi de casualidad, y es realmente apasionante esta investigación. Entonces, sin más preámbulo, Soledad, por favor, tuya es la palabra. Muchas gracias. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve. Ah, perfecto. Muchas gracias. Puerto de Hambre más allá de la leyenda. Sí. Ah, ya, qué bien. Bueno, yo también quiero agradecer esta invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. He aprendido mucho. Además, las presentaciones quedaron, o bueno, las dispusieron en un orden cronológico,
Entonces partimos con Enriqueta, que nos habló de Magallanes, seguimos con Rodrigo, que nos habló de la cartografía y un poco situó cartográficamente la expedición de Magallanes, y bueno, yo voy a hablar de lo que pasó después de Magallanes. Y bueno, agradecer al Centro Cultural de España, a la Embajada de España, también al agregado cultural de Portugal, al director de la Biblioteca Nacional, a la ministra por la invitación, y ojalá nos quede algún tiempo para conversar y también saber el feedback y la interacción del público que nos está mirando ahora. Muchas gracias. Yo estructuré más o menos la exposición en 7 partes muy pequeñas, o sea, muy de síntesis. Y la primera voy a hablar un poco de las expediciones al Estrecho de Magallanes, luego de Rey Don Felipe, luego de cómo se forjó la leyenda, luego de las investigaciones arqueológicas que a partir del siglo XX se llevaron a cabo en el sitio. También voy a hablar todo muy brevemente de las investigaciones históricas, y luego, es que había ahí algo en el chat. Y luego voy a hablar de la investigación actual que estamos llevando a cabo y de hallazgos recientes. Primero, las expediciones al Estrecho de Magallanes. Contar muy brevemente que el Estrecho de Magallanes fue un paso geopolítico muy importante en la modernidad, y que si bien la carrera por el estrecho comenzó en 1520 con Magallanes, con el tiempo el estrecho se convirtió en un lugar codiciado, deseado, en un paso que se convirtió, que tuvo una importancia geopolítica trascendental, y que hacia allá en la segunda mitad del siglo XVI, en esta carrera que había iniciado la corona española, le salieron al camino los ingleses con 3 expediciones, y luego hacia final del siglo XVI también se unieron los holandeses. Dentro de esta cronología del siglo XVI, yo me voy a situar aquí, en 1584, en la segunda expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa, que es en el fondo en la expedición en la cual se funda Rey Don Felipe, que es la ciudad de, más bien una aldea, un poblado, una ciudadela, de la cual les voy a presentar algunos rasgos. Contarles que la idea de fundar un asentamiento en el Estrecho de Magallanes se concretó en la década de 1580, y se conformó una flota de 23 naves que salieron de Sanlúcar de Barrameda, y finalmente solo una llegó al estrecho. Después de un viaje lleno de penurias, de soledad, de desesperanza, de miedo, de tradición, de traiciones también, tuvieron que pasar el invierno en el actual Brasil, y en el fondo es un viaje colmado de amargura, que es el que imprime a esta Armada del Estrecho ese sello de desventura, de fatalidad que la acompaña hasta hoy en día. Aquí ustedes pueden ver que esto que está aquí es el lugar en Dungenes donde fundaron el primer asentamiento, que fue Ciudad Nombre de Jesús, y ahí, desde ahí, un contingente solo en el barco que llegó, porque otro barco también desertó y se devolvió, igual que en Magallanes, ¿ya? En la expedición de Magallanes, un contingente liderado por Sarmiento se fue a pie por la ribera norte del Estrecho de Magallanes, y otro contingente se fue en barco navegando el estrecho, y llegaron a la actual península de Santa Ana, donde en marzo de 1584 fundaron la ciudad Rey Don Felipe. De las 3.000 personas que se habían embarcado en Sanlúcar de Barrameda, finalmente de la expedición sobrevivieron 2. En realidad, hasta ahora tenemos el testimonio, solo hemos encontrado el testimonio de una de ellas, que fue publicada. Hay 2 testimonios del sobreviviente a través del cual conocemos
los pormenores del desastre y de la fatalidad. Y en el fondo la ciudad, el emplazamiento propiamente tal, Sarmiento finalmente se devolvió a España y nunca más volvió, con la idea de pedir ayuda. Todos los que se quedaron en la ciudad perecieron al cabo de 2 o 3 años, y en el fondo lo que sabemos de la ciudad es por el testimonio de este sobreviviente, pero no quedó un registro material, no quedó no quedó un asentamiento propiamente tal. Cavendish nos cuenta también que cuando él pasó habían cadáveres en toda la ciudad y que estaban arropados como perros y no habían sobrevivido el invierno. Por lo tanto, Rey Don Felipe se convirtió en una ciudad perdida, en una ciudad de la cual había mucho registro documental, porque cuando Sarmiento volvió a España escribió una sumaria relación, un informe en el que él contaba qué había pasado, porque tenía que rendir cuentas. En el fondo le habían financiado una expedición con 23 naves y 3.000 personas, y resulta que había llegado él con un par de personas más, y del asentamiento no había quedado nada, era una inversión tirada a la basura. Entonces, si bien hay mucho registro documental, el emplazamiento mismo, la ubicación exacta, no se sabía, no se conocía. Esta representación que vemos acá es de Levinus Hulsius, que es un cartógrafo y un grabador, un impresor del siglo XVII, que trabajó en el norte de Europa, en la actual Alemania y Holanda. Y aquí ustedes pueden ver, esto es el norte, la ribera norte del estrecho, acá está la ribera sur, está con el nombre de la Terras Australis que nos mencionó ya Rodrigo, y ustedes pueden ver aquí cómo él dibuja Filipópolis, que es ciudad de Rey de Felipe, y también Puerto Hambre, que es el nombre con el cual la había bautizado Cavendish. El emplazamiento que ustedes pueden ver es un emplazamiento de una fortificación con murallas, con una empalizada. Acá hay baluartes en las esquinas, hay artillería, en medio hay una horca que es para impartir justicia, en el fondo para justiciar a quienes se rebelaran o no cumplieran con las normas dentro de esta nueva ciudad fundada. Ustedes ven acá hombres construyendo, y estas que son las casas. Ahora bien, como Puerto Hambre está en muchos mapas más del siglo XVII, también en algunos del siglo XVIII, pero con una ubicación aproximada, ¿ya? No con coordenadas fijas, no con una ubicación exacta, porque, como ya les dije, su huella se había perdido. Era una ciudad imaginada, una ciudad fantasma, una ciudad perdida, al estilo de Troya, como una pequeña Troya. Y bueno, en los años 1950, en la década de 1950, Jesús Veiga, que trabajaba en una compañía de seguros y también era vicecónsul de España en Punta Arenas, estudió mucho la obra de Sarmiento de Gamboa, también recorrió la ribera norte del estrecho y finalmente dio con el emplazamiento real de la ciudad Rey Don Felipe. El emplazamiento en el cual no quedaba nada, pero sí algunas, por ejemplo, muros de piedra, y luego ya en un segundo momento, con Joseph Amperer y Osvaldo Beckman. Joseph Amperer era un arqueólogo francés y Beckman es un periodista. Ahí ya en un segundo momento ellos encuentran osamentas humanas y otros registros que confirman que en efecto el lugar en el que ellos están y han hecho las excavaciones es Rey Don Felipe. Las excavaciones arqueológicas continuaron 20 años, 10
años después, con Omar Ortiz Troncoso. Él es un arqueólogo. En la década del 70 él llevó a cabo diferentes campañas arqueológicas de excavación. Ustedes pueden ver aquí las cuadrículas que él excavó, y ahí también él encontró registro material del emplazamiento, y sin embargo, hacia 1973-74 fue su última campaña, y las intervenciones arqueológicas cesaron hasta ahora. Luego, un segundo momento que podemos distinguir en las investigaciones de Rey Don Felipe es ya al alero de la historia. Rodrigo nos mencionaba un mapa de Rey Don Felipe. Este es el mapa. En la década del 60, del 70, en la década más bien del 80 y del 90, diría yo, las investigaciones de Mateo Martini y de José Miguel Barro, que fue el que encontró este mapa en la Biblioteca Nacional de Francia, aportaron no solamente un componente arqueológico a la búsqueda y a la búsqueda del patrón de asentamiento del emplazamiento, sino que aportaron una huella también documental. Este mapa, este plano, en realidad, ustedes lo pueden ver acá. Esto que está aquí, esto es el mar, este es el puerto de San Blas. Acá está Puerto Muerto, que Sarmiento lo llama así porque no pueden atracar barcos ahí. Ustedes pueden ver aquí la bahía de donde actualmente, en efecto, se emplaza Rey Don Felipe. Pueden ver que también está amurallada, tiene esta empalizada, y es un plano muy detallado porque, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que tiene manzanas con las residencias o las casas. Cada una tiene un número y el nombre de alguien que participó en la expedición. Esta parte que está aquí, que estoy aquí en el cursor mostrando, corresponde a la parte administrativa de la ciudad. Acá estaban las casas de los oficiales, esta es la iglesia. Aquí había una gran bodega en la cual ellos guardaban las provisiones y otros recursos de interés comunitario. Ustedes pueden ver que aquí hay un baluarte en este sector de la península, y esto que está acá, que estoy mostrando, es una colina en la cual ellos, lo que está mostrando aquí el mapa son siembras, son pequeñas chacras de regadío que están en perpendicular, o sea, en diagonal, y lo que ven aquí atrás es una fuente de agua dulce que en el fondo esta línea punteada que está acá representa un proyecto o un canal de regadío cuyo objetivo era precisamente irrigar estos campos de sembradío. Esto más o menos es el sentido del mapa. La investigación actual es una investigación que estamos llevando a cabo un equipo interdisciplinario y de varias instituciones. Está la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Simón Urbina es el director del proyecto. Estamos trabajando codo a codo con los del Parque del Estrecho, que son los que están administrando el sitio en el cual también se encuentra el Fuerte Bulnes en la actualidad. También estamos trabajando con la Universidad de Magallanes, y esto comenzó con un proyecto Fondart hace un año, y bueno, este proyecto tiene un enfoque interdisciplinario porque hasta la fecha no había existido una instancia que reuniera toda la investigación arqueológica que había hecho Amperer, Veiga y luego Ortiz Troncoso, con la investigación documental más histórica que hicieron Martinic y José Miguel Barro, y principalmente con el plano. O sea, no había existido una investigación que integrara estos dos componentes, cruzara información y utilizara y pusiera
aprueba el plano, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Nuestra investigación también, uno de los objetivos es realizar un análisis urbanístico de Rey Don Felipe comparado, comparándolo con otras ciudades que se hayan fundado en el contexto de la monarquía hispánica en el siglo XVI y XVII. Y también nosotros entendemos en este proyecto que Rey Don Felipe es un momento dentro de la larga historia de ocupación que tiene la península de Santa Ana, y que de alguna manera es una fracción de años, pero que hay una historia hacia atrás y una historia hacia adelante que también queremos relevar al alero de este proyecto. Sarmiento de Gamboa, la historia hacia atrás, Sarmiento de Gamboa en sus distintos informes y los documentos que él nos dejó ya nos da bastantes pistas. Él habla, por ejemplo, que en el Estrecho de Magallanes, cuando llega, hay dos grupos étnicos que él distingue muy bien. A uno le llama los grandes y a otro le llama los chicos. Estos son los grandes que se ubican en la Patagonia, en la actual Patagonia argentina, y estos los chicos que están acá que corresponden a los grupos que habitaban las islas actuales, australes de Chile. Estos dos grupos étnicos él los define y los caracteriza muy bien. Los grandes son grupos cazadores, recolectores, y los chicos son grupos más bien canoeros y que viven de la caza y la recolección del mar. Él nos habla de que estos grupos estuvieron en conflicto y que no se llevaban bien entre ellos, y también nos habla de los líderes que tuvieron por lo menos los grandes. O sea, acá hay una presencia que es importante también traer a colación. Sarmiento también nos habla de los rasgos culturales de los grandes que coinciden con los rasgos étnicos de los Aoniquén actuales, y también nos habla de las costumbres y de los rasgos culturales de los chicos que de alguna manera coinciden con los rasgos de los Cahuéscar, más bien no actuales, sino como los descritos en el a principios del siglo XX por la etnografía y en el contexto de la ocupación de la Patagonia, en el contexto y en el proceso de conformación ya después de las fronteras y de las estancias ganaderas que después avanzarán hacia Tierra del Fuego. También nosotros como proyecto entendemos que Puerto Hambre es un símbolo para la comunidad magallánica, para la comunidad nacional. Puerto Hambre forma parte del imaginario nacional. Nosotros ahora acá pueden ver un cómic que en el año 1972 don Luis Ruiz Tagle editó para Mampato, y que es el responsable de que la historia de Puerto Hambre se haya popularizado en un público amplio a través de un recurso más estético, más visual, más asociado al diseño. Y también comprendemos que Puerto Hambre sigue siendo un lugar de interés también para una cultura más pop actual. Tenemos esta serie que se llevó a cabo hace 5 años y que narra en un tono más bien épico la historia de Sarmiento. Ahora, ya para cerrar, porque creo que estoy en el tiempo, contarles los hallazgos recientes que han habido en Rey Don Felipe. La ciudad se emplazaba acá, en este sector que ustedes pueden ver. Si nosotros seguimos el mapa que les presenté recién, esta colina que está aquí, en esta colina se habría encontrado los sembradíos. El curso de agua está aquí atrás, por detrás de la colina. Este era el sector habitacional, que al medio estaba el árbol de la justicia o la horca, y luego el lugar en que se emplazaba el componente administrativo, las oficinas,
por así decirlo, y la bodega de la ciudad, y también la iglesia, es este sector que está aquí, que actualmente en el que actualmente está el camino de acceso al sitio y sobre el cual hay un estacionamiento, ¿ya? Esto, por supuesto, que se hizo sin saber que acá estaba el sitio en algún momento. Ahora, esta foto la tomó Richard Besaza y también con los del Parque del Estrecho, porque ellos están documentando y participando activamente en este proyecto, y precisamente el año pasado, en el contexto de la construcción de un cerco para proteger el sitio, se encontraron estas dos piezas de artillería que corresponden a un tipo de artillería que se denomina medio sacre, y que es una artillería liviana, que no es una artillería para la lucha en el campo de batalla, sino que es una artillería que se utiliza para impactar a los enemigos a larga distancia, ¿ya? Se usa también en barco. Esta artillería que ustedes pueden ver acá, estas dos piezas, fueron encontradas precisamente aquí, donde está el estacionamiento, no sé si lo pueden ver en este sector, ¿ya? Y nosotros hemos trabajado el plano de la Biblioteca Nacional de Francia, superponiéndolo, y el emplazamiento o el lugar en donde se encontraron los medios sacres corresponde a el componente administrativo de la ciudad y donde estaban las bodegas, ¿ya? Es muy probable que estos medios sacres los hayan enterrado los mismos pobladores. La artillería es un bien preciado en el contexto del siglo XVI. Voy terminando ya por el tiempo. Adelante, termino nomás. Ya, con esto termino. Las dos, en el siglo XVI, la artillería no estaba estandarizada, el peso de la artillería, por lo tanto, cada pieza tenía su peso aquí, que es lo que ustedes pueden ver aquí abajo, y además estos medios sacres tienen el nombre de Francisco Duarte, que es el factor de la Casa de la Contratación, que estuvo a cargo de fabricar todos los suministros y también de coordinar la logística de la empresa de Sarmiento, ¿ya? Y acá está el dato, el año de creación, el año de factura, que es 1581, y su peso. Y ya con esto termino. Esto fue una maravilla, porque es el sueño de cualquier equipo interdisciplinario, que precisamente como la medida de cada pieza de artillería es única y no existe otra, nos permitió ubicar estos medios sacres en los inventarios que están disponibles en el Archivo General de India, en el que se individualiza cada pieza de artillería que traía la expedición. Entonces aquí ustedes pueden ver que dice sacres medios, 2 medios sacres, este no es, otros 2 medios sacres, que el uno pesa 8 quintales y 31 libras, y la otra 8 quintales y 12 libras. Este es el que pesa 8 quintales y 12 libras, y este es el que pesa 8 quintales y 31 libras, o sea, están individualizados. Yo con esto ya termino. Contarles que nosotros siempre estamos publicando actualizaciones del proyecto. Ahora estamos un poco parados porque nos correspondía ir a terreno, hacer levantamiento y todo eso. Con la pandemia está un poco en stand-by, pero si quieren estar actualizados del proyecto, que nos sigan en nuestras redes sociales con Simón Urbina de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral, y las redes sociales del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Las llevamos nosotros. Eso. Muchas gracias, Soledad, muy interesante. Oye, y realmente el plano que encontró don José Miguel en Francia es clave para todo este proyecto, ¿no? Porque viendo Sí, la foto y comparando con el plano, el gran aporte de don José Miguel, uno más. Sin duda. Sí. Bueno,
Voy a dejar de tenemos muchos saludos, felicitaciones. Yo no estoy viendo el Facebook, así que me informa Marco por WhatsApp. Entonces, voy a hacer algunas preguntas a los expositores. A doña Enriqueta, en primer lugar, me llama mucho la atención, o sea, me despierta la curiosidad por conocer detalles. ¿Por qué la Corte portuguesa rechazó la idea de Magallanes, el proyecto de Magallanes, dado que era, digamos, llevaban la delantera en el proyecto de navegación hacia la India y la ruta alternativa que proponía Magallanes le significaba consolidar ese monopolio en la navegación y el comercio. Entonces, usted dijo que no iba a hablar de eso, que no tenía tiempo, entonces a mí ahora me gustaría que abundara un poco en esta idea de explicar por qué la Corte portuguesa rechazó la propuesta de Magallanes. Tiene que desbloquear su micrófono, doctora, por favor. Abajo a la derecha tiene que pinchar ahí. Ahí está. Muy bien. Ya. Bien, no, quiero a ver si le puedo contestar una pregunta muy compleja, pero le voy primero a decir cuáles son digamos, las leyendas, las historias, lo que corre, que se dice, y es que dicen que Magallanes, cuando llegó de sus viajes por el Índico, estuvo con Vasco de Gama, hizo 2 viajes importantes y después estuvo en África también. Bueno, cuando llegó le pidió al rey una pensión vitalicia o unas compensaciones por lo que había hecho y el rey se lo negó. Entonces él se enfadó y se vino para España. Yo creo que la cosa es mucho más compleja que eso tan simple que viene diciéndose de año en año. Yo creo que la cosa es mucho más compleja. Por eso digo que es difícil de contestar. A mí me parece, en primer lugar, que es que al rey de Portugal, el rey de Portugal había llegado ya, si no a las Islas de las Especias, había llegado ya a la India y tenía el Índico más o menos dominado. Y por lo tanto no le interesaba una ruta alternativa que además tenía que entrar en el terreno de España, como el rey de Portugal iba de alguna manera a patrocinar una expedición que iba en un terreno que era español. De la misma manera que el Cano al volver intentó no meterse en el terreno portugués y bajó mucho más al sur y por eso fue un viaje tan difícil. Creo que eso también influyó. Pero sobre todo yo creo que es que al rey no le interesaba en ese momento porque tenía la ruta mucho más, vamos, tenía la ruta descubierta y ellos comerciaban con especias continuamente, de tal manera que el rey de Portugal hizo un monopolio para la corona, que fue lo que le hizo a los comerciantes flamencos y portugueses plantearse la fórmula para que el rey de España hiciera los viajes también. Y por eso lo que ahora mismo es una conjetura, pero puede ser verdad, impulsaron a Magallanes, que sabía, con Ruiz Falero, el astrónomo, que sabía el tipo de navegación que tenían que hacer para que hicieran ese viaje. Y por eso digo que en ese momento el rey de Portugal no le interesó y ellos dijeron, acaba de llegar este nuevo rey rodeado de flamencos y rodeado de amigos de los banqueros que estaban comerciando con las especias, vamos allí que seguramente, y efectivamente, así fue. Bueno, eso son aparte de muchas otras cosas más complejas, pero claro, después de decir, ya lo que le he dicho es bastante complejo, como para llevar hablando mucho tiempo.
Sí, muchas gracias. Por lo menos confirma el guión curatorial de la exposición. Muy bien. Rodrigo, es que llevados al mundillo de los cartógrafos del siglo XVI, comienzos del XVII, que es una época dorada de la cartografía, sobre todo lo que viene después, en calidad, digamos, sobre todo artística, llama mucho la atención. Siempre me he preguntado, ¿estos cartógrafos se conocían uno a los otros, conocían su trabajo? ¿Estaba el trabajo del otro dentro de sus insumos? O sea, yo sé que hay una permanente feedback con navegantes, cosmógrafos, pero entre ellos y sobre todo pensando en el mapa que tú mostraste de Piri Reis, ¿ya? Que viene de un mundo que está, digamos, tan enfrentado con Occidente. Sí, mira, de hecho, en historia, este concepto que se ha usado mucho en las últimas décadas, el tema de la circulación, ¿no? De la circulación de conocimiento. La verdad es que si uno se mete en esta época, aquí sí que había circulación de información, y en el mundo de la cartografía más todavía, porque de partida, como yo lo esbocé en un momento, muchos de los cartógrafos que aparecen allí, o sea, los destacados, los portugueses, nunca viajaron, es decir, muy pocos de ellos viajaron. La pregunta es, ¿cómo llegaron a hacer esto? Bueno, a través de conocimiento de otros cartógrafos. De hecho, por ejemplo, el Padrón Real, el famoso Padrón Real, que fue uno de los grandes aportes cinemáticos de España, ¿no? A partir de la creación de este puesto de cosmógrafo mayor, ¿no? El piloto mayor, ¿no? El famoso cargo que tuvo Américo Vespucio en la Casa de Contratación desde el año 1508, significó que lo que quiso hacer la Casa de Contratación, a través de la corona, es que las distintas informaciones que estaban en manos de marinos, porque los marinos eran los que hacían los bosquejos, los famosos delineamientos de costa, perfiles de costa para reconocer, para ubicarse si es que volvían al mismo sitio o para que otros se ubicaran, los famosos derroteros, ¿no? Pero toda esa información alguien tenía que sintetizarla. Entonces, los cartógrafos profesionales, que eran verdaderas escuelas, familias, ¿no? Los Gutiérrez, por ejemplo, en Sevilla, ya vieron ustedes los Reinel en Portugal y muchos otros, Falero, este mismo Rui Falero en Portugal, él provenía de este ámbito de intercambio de información, hizo que circulara información por toda Europa, y no es extraño entonces que aparezca información, por ejemplo, como tú bien dices, en Turquía, a principios del siglo XVI, en la época en que muy buenas relaciones diplomáticas no existía con Occidente, y sin embargo ellos tienen fíjate, un mapa de Reinel en la corte de Turquía, en el palacio, por eso esos mapas pertenecieron a la corte, digamos, del imperio, ¿no? Que hoy, claro, son en la antigua biblioteca. Bueno, y entonces existe esa circulación, pero también circularon los cartógrafos, y eso quería yo mencionarlo. ¿En qué sentido? Fíjense que el famoso Martín Behaim, que es el primer cartógrafo, cosmógrafo, que hizo un globo terráqueo, o sea, el primero que hizo un globo terráqueo del cual tenemos noticias, lo hizo Martín Behaim, Martín de Bohemia, ¿no? Y lo hizo en 1492, el mismo año que viajó Colón. Ya hay un globo terráqueo. Por eso suena tan raro cuando nos enseñan de niño que Colón planteó que la Tierra era redonda, si cuando ya se fabricaban globos terráqueos en la época. O sea, es como si alguien explicara eso en kinder, la vida sería más fácil para muchos, ¿no? Claro. Bueno, Martín Behaim lo hizo en Portugal, porque él vivió en Portugal. Es decir, Martín Behaim fue un cosmógrafo alemán, bueno, Bohemia, ¿no? Martín de Bohemia, pero alemán, que vive en Portugal, pero después él regresa a Alemania. Entonces se llevó el conocimiento portugués cartográfico, y por eso la escuela alemana, una escuela extraordinaria después, a principios del siglo XVI, la escuela germana, Waldseemüller es alemán, pero tienen conocimiento portugués, que fue en el siglo XV, probablemente en el Atlántico, una escuela extraordinaria, como la mallorquín en los Baleares, ¿cierto? En el Mediterráneo, son como la veneciana, como la genovesa, y la sevillana, como les decía, a partir ya de la Casa de Contratación, que aquí doña Enriqueta ha sido uno de los grandes estudiosos precisamente de la Casa de Contratación, ¿no?
que se creó en 1503. Entonces, eso hace que esta información circule. Ahora, con la circulación de información circulan los errores también. O sea, tú vas viendo repetidamente errores, algunos aciertos de unos, de otros, pero es un mundillo de cosmógrafos que se conocen entre ellos, pero la clave es que conozcan a los marinos. Ahora, lo que hizo España, como les voy a insistir, que es clave, es que obligó a los marinos que viajaban, que retornaban a Sevilla, a entregar esa información a la Casa de Contratación para que la Casa de Contratación se lo pasara al cosmógrafo oficial y el cosmógrafo oficial hiciera los famosos síntesis, que son estos padrones reales, como el de Rivero. O sea, los que yo les mostré, la mayoría son padrones reales, que son mapas de síntesis. Lamentablemente, y esta parte, la parte de la historia triste para nosotros, en el tema de investigación, es que se perdieron los bosquejos. Es decir, esos bosquejos no se guardan. Una vez un famoso investigador español, ¿no? Hacia los años 1940, el almirante Guillén y Tato, ¿no? El famoso Julio Guillén y Tato, miembro destacadísimo dentro de la historia marítima, claro, don Julio. Y bueno, Julio Guillén y Tato, él planteaba, decía que los mapas, una teoría muy buena, dice, los mapas que ustedes vieron, que yo les mostré ahora, se salvan, dice él, porque eran bonitos. Es decir, quedaron obsoletos, el de Juan de la Cosa, pero no, oye, qué bonito el mapa, y se lo pasaba un regalo para tal persona, alguien se lo llevó para la casa y lo colgó. En cambio, los bosquejos, que eran los feos, o sea, los mapas, ese mapa que es un esquema que se hizo probablemente el mismo Elcano, ¿no? Ese el croquis. El croquis, ese no se guarda, porque como después queda obsoleto, el mapa obsoleto, escuchen esto, el mapa obsoleto es un mapa peligroso. Es peligroso para uno mismo. Es decir, si un mapa no muestra un bajo que existe y que por ese bajo encalló gente, a ese mapa después se olvida, salvo que sea lo suficientemente bonito, como los padrones reales, que terminaban regalándose al Papa, a la corte de Alemania, por ejemplo, o el mapa de Gutiérrez, que es fabuloso, precioso, está en la corte, en la Biblioteca Nacional de Austria. ¿Por qué está ahí? Porque lo regaló el monarca a su familia de los Austrias allá. El Papa tiene varios en la Biblioteca Vaticana, regalos de la corte española, pero eran mapas obsoletos, pero bonitos. ¿Entiendes? Entonces, claro, por ahí va el tema. Pero la circulación, clave. O sea, aquí hay un tema de circulación extraordinario. Muchas gracias, Rodrigo. Soledad, antes de hacerte la pregunta que tengo pensada, una duda. El sitio está protegido, ¿no? El sitio sí. El sitio. Desde el año 68. Es monumento histórico. Sí. Mi pregunta va por el lado, así como pensando en macro. O sea, es evidente que el proyecto de Sarmiento de Gamboa tiene un objetivo táctico, que es bloquear el paso por el estrecho a los enemigos de España. Pero más allá de eso, ¿ves tú una idea estratégica, una concepción geopolítica detrás de el patrocinio que le da la corte de Felipe II a Sarmiento de Gamboa? Claro, claro que lo hay, porque fundar una ciudad ahí es controlar el paso. Entonces, claro que hay una intención geopolítica. El control del estrecho de Magallanes, en el fondo, es controlar el comercio, es controlar la circulación, controlar el tráfico. Es, de alguna manera, es el único paso que hay en la época. Entonces, claro, o sea, está el patrocinio. Ahora, junto con eso, también está el interés personal de Sarmiento. Él quiere ser gobernador, de hecho lo nombran gobernador del Estrecho, y no es el jefe de la expedición. Él es gobernador del Estrecho y está también un poco su utopía personal de ser un gran descubridor y al estilo de Pizarro, de Cortés, y saber también qué hay al otro lado del Estrecho, que es precisamente la Terra Australis que nos contó Rodrigo. Claro, porque yo te pregunto eso porque cuando mostraba esas primeras láminas con la cantidad de embarcaciones, la cantidad de personas,
o sea, me parecía que además representaba un ejercicio de demostración de poder y capacidad que ya por sí misma es intimidante. O sea, sin ejecutar el proyecto, solamente movilizar esos recursos es una demostración bien impresionante. Claro, sí, fue una expedición carísima, carísima. Y bueno, ni siquiera habían, en Cádiz ya se habían muerto 500 personas. Imagínate, salieron 3.000. Y dentro de todo lo que fue en Cádiz ya habían muerto 500, la expedición salió con 2.500. O sea, claro, es un despliegue de poder importante sobre los dos océanos. En el fondo eso es lo que ellos quieren, tener el paso y tener el poder. Sí. Muy bien, ha sido un encuentro realmente interesante y ojalá que la gente, los amigos, las amigas que nos acompañan por Facebook lo hayan disfrutado tanto como yo. No quiero concluir este encuentro sin agradecer la presencia de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del embajador de España, don Enrique Ojeda, y de Francisco Nazaret, agregado cultural de Portugal. Muchas gracias por estar acá y ojalá que nos podamos encontrar presencialmente pronto. Muchas gracias. Gracias. Igualmente, Ahora, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. muchas gracias.